Y el día de ayer, Perú abrió sesión en la Bolsa de Valores de Londres, en el Roadshow in Perú, básicamente encabezados por el ministro Castilla y el señor Julio Velarde, presidente del BCR. Nuestro país ha sido el foco de atención de los europeos el día de ayer, y ha sido un día interesante. En realidad ha venido siendo una semana interesante para el Perú, porque hay mucha atención de los inversionistas preguntando cuál es el modelo que hemos estado utilizando para nuestro crecimiento. Hay una sana envidia de parte de los europeos con respecto a lo que está sucediendo en el Perú, y parte de lo que hemos hablado, por ejemplo, ayer con el señor Carlos Durán, tiene que ver con eso. Es el hecho de que las políticas fiscales, las políticas monetarias han estado siendo de cierta forma estables durante el tiempo, independientemente de los gobiernos. Se han tomado ya como políticas estatales, y esperemos que eso funcione para los siguientes gobiernos. Cuando termine ese gobierno y comience el siguiente, se mantenga la política fiscal y la política monetaria y el esquema que se está armando para que efectivamente el crecimiento continúe. Y lo siguiente sería enfocarse obviamente en la disminución de la desigualdad que existe todavía. A pesar de que hemos reducido la pobreza, los grados de desigualdad aún continúan vigentes, digamos. Por otro lado, el ministro Castilla aconseja a los europeos mantener la credibilidad en las políticas, y justamente lo que estábamos comentando, el ministro Castilla ha estado aconsejando a los europeos que es importante que las políticas, sobre todo las fiscales y las monetarias, mantengan la credibilidad en el mercado, de forma tal que los agentes económicos puedan tener claro, digamos, por ejemplo, o puedan tener una visión previsible de lo que pasaría, por ejemplo, con el tema de la inflación, o con el tema, por ejemplo, del superávit fiscal o el déficit fiscal en los países. Eso es un tema muy importante, porque eso de cierta forma le da a los agentes económicos un ancla en sus expectativas, y es prácticamente lo que está diciendo el ministro Castilla, que suena raro en todo caso que un país como el Perú le esté dando recomendaciones a los países desarrollados de Europa en este contexto, pero finalmente es que nosotros de cierta forma hemos seguido un modelo propio que tendería pues a ser casi un modelo interesante y fácilmente aplicable en otros países también. Por otro lado, Perú será sede del Foro Económico Mundial para América Latina. Esa es otra muy buena noticia. Se cerró el Foro Económico Mundial en México y se estableció que para el 2013 Perú va a ser por primera vez sede de este Foro Económico Mundial. Nuevamente estamos en el foco de la atención a nivel mundial en el tema económico, porque de cierta forma Perú es un ejemplo que varios países están viendo, y tenemos que aprovechar esta coyuntura, porque finalmente probablemente esto no sea sistemático, probablemente esto no sea estructural. Así que en la medida en que nosotros sepamos aprovechar estas coyunturas donde existe, por ejemplo, inversionistas interesados en llegar al Perú, y podamos capitalizarlas a favor de nuestro país, pues eso va a ser un tema interesante, porque podríamos tener la ventaja de usar esta ventana de tiempo que estamos gozando para bienestar de nuestro país. Y por último, vamos a hablar un poquito sobre el tema del peritaje de Conga. Ya finalmente los peritos del estudio del impacto ambiental del proyecto Conga han emitido su informe y han propuesto una serie de mejoras. Aquí simplemente quiero hacer un breve comentario que tiene que ver con lo siguiente. El proyecto Conga efectivamente iba a tener necesariamente algún tipo de externalidad negativa, es decir, algún tipo de impacto en el medio ambiente, y la idea era tratar de minimizar ese impacto. Y el estudio de impacto ambiental hecho por Knight Piazzoli inicialmente debería haber ido, en realidad fue hacia ese sentido, pero los peritos lo que están haciendo ahora es profundizar básicamente en ciertas propuestas de mejora que van a hacer, digamos, que este impacto sea mucho mejor compensado para el medio ambiente en general. El tema acá es que, la discusión viene a ser cuál es el costo del impacto que tendría el mejorar, digamos, la propuesta inicial a favor del medio ambiente, y cuánto costaría para el proyecto Conga y si lo haría viable o no. En todo caso, la lección, digamos, teórica de este asunto es que, de cierta forma, hay que internalizar cuando existe un impacto negativo. La empresa debería internalizar estos costos de forma tal que lo asuma como parte de su estructura para poder tener un impacto positivo también en el medio ambiente y en la sociedad. Los datos económicos, el tipo de cambio dólar lo tenemos en compra en 2.654 y la venta en 2.655, sigue tendiendo hacia la baja el tipo de cambio, y hemos comentado el porqué en estos días. Y el tipo de cambio euro lo tenemos en compra en 3.321 y la venta en 3.786.